siguiente expositor. Él es estudiante de doctorado de Patti Pellicer. Yo estuve en su examen de candidatura y tiene unos resultados muy interesantes. Suena que su plática trata de eso, entonces vale mucho la pena seguramente. Entonces vamos a empezar. Gracias. Gracias por la presentación. Les voy a hablar de ese puntos en productos simétricos. Nos vamos a enfocar en la plática en productos simétricos, pero pues en algún momento van a aparecer estos hiperespacios que están enlistados, que son 2 a la x, hiperespacios cerrados no vacíos, f de x, que es la unión de todos los productos simétricos, es decir, conjuntos finitos de x, conjuntos de a lo más n componentes que son cerrados no vacíos, cn de x y c infinito de x. Bueno, para definir ese punto, primero vamos a utilizar una notación que es fp, va a denotar los subcontinuos de x que tienen un punto p en particular. Y la definición de ese punto se dio en 1982, es un poco larga. Y entonces, en lugar de leerla, pues vamos a intentar explicarla primero de otra forma. Tienes un punto del espacio y para ver qué es ese punto, pues eso significa que para subcontinuos pequeños que tengan el punto P, siempre es posible encontrar puntos tan cercanos como tú quieras a P, de manera que estos puntos cercanos, si te fijas en los continuos que tienen al punto Q en este caso, nunca puedes encontrar subcontinuos que tengan a Q pero que estén cerca de A. Entonces, en resumen, puedes acercarte tanto como quieras a P con puntos que no pertenecen a continuos cercanos a A. Eso en la definición de acá, bueno, está dada por varios cuantificadores. Dice, existe epsilon positiva tal que para todo subcontinuo que tiene a P no degenerado de diámetro menor que epsilon, es lo que les decía de subcontinuos pequeños, siempre puedes encontrar Q con distancia menor que cualquier número delta hacia P, y de manera que para todo subcontinuo que tiene a Q, la distancia del continuo original A hacia B es mayor o igual que un número fijo. En el ejemplo de aquí, bueno, vamos a verificar que el punto P es ese punto del espacio. Entonces, primero me tengo que fijar en un subcontinuo pequeño que tenga P. La epsilon que vamos a tomar en este caso es un medio. Si yo me fijo en subcontinuos de diámetro menor que un medio que tengan al punto P, pues esos solamente son arcos, si son no degenerados, que están contenidos en esta barra límite. Bueno, aquí estamos pensando que hay una sucesión de segmentos que convergen hacia abajo y hacia arriba. Entonces, bueno, ese continuo A se ve más o menos de esta forma. Y por ser no degenerado, pues A se tiene que salir, bueno, tiene que tener puntos hacia la izquierda o hacia la derecha de P. Y dependiendo de eso, por ejemplo aquí, si tiene puntos hacia la izquierda de P, pues lo que vamos a hacer es fijarnos en puntos Q que estén por debajo. Aquí, pues Q siempre lo puedes tomar tan cerca como tú quieras, porque les recuerdo que aquí tenemos una infinidad de arcos que se aproximan hacia arriba. Y entonces lo que sucede es que para subcontinuos que tienen al punto Q, no puedes encontrar alguno que esté suficientemente cerca de A, es decir, en este caso, a distancia menor estricto que epsilon prima, que aquí le estamos marcando con esta longitud. Es decir, todos los subcontinuos que tienen a Q tienen que tener distancia mayor o igual. Eso pues lo podemos analizar rápidamente. Si el continuo B se queda contenido en este segmento horizontal, pues entonces, bueno, él ya explicó un poco acerca de qué significa la distancia de Hausdorff entre dos
elementos del hiperespacio. Aquí, pues, si inflamos a A, es decir, si nos fijamos en una nube alrededor de A, bueno, para este caso sirven cualquiera de las dos, pero si inflamos a B, perdón, pues este punto extremo de A no va a estar en la nube, es decir, no se cumple esta contención. Y el otro caso para B, pues para que su nube sí cubra completamente A, lo que necesitaríamos es que B se salga del segmento horizontal, pero para eso, pues al menos tendría que tener este punto extremo y pues ya estaría muy lejos de A. Entonces, bueno, esa es una idea de que los continuos B no están cerca de A. Ahora, bueno, también me interesa ver cuando algo no es ese punto. Aquí, cuando ves si es ese punto es porque tienes, para continuos pequeños que tienen a P, puntos cercanos a este elemento, cuyos subcontinuos están lejos de A. Que no sea ese punto, pues significa que siempre puedes encontrar al menos un continuo de diámetro pequeño, de manera que, pues ahora para los puntos cercanos al punto P, ahora sí vas a encontrar los subcontinuos cercanos a. Eso, para los que conozcan sobre propiedad de Kelly, pues es algo similar, solamente que aquí pues estamos escogiendo, bueno, basta con que haya un subcontinuo de diámetro menor que epsilon, no es necesario que se cumpla para todos. Entonces, bueno, aquí aparece la negación de esa definición cuando P no es un S punto. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Entonces, en este caso, dada una epsilon positiva, pues hay que encontrar subcontinuos de diámetro menor que esta epsilon. Ahí basta con que tomemos un arco extendiendo P, digamos, hacia la izquierda. Y lo que les decía de este lado del pizarrón, pues es, hay que encontrar una bola alrededor de P, de manera que para todos esos puntos que pertenecen a la bola se hayan subcontinuos cercanos a A. Y bueno, aquí podemos elegir una bola pues que no sobrepase al segmento A y que tampoco tenga este punto extremo del lado derecho, y podemos verificar que efectivamente para los puntos en la bola alrededor de P siempre hay subcontinuos cercanos a A. En este caso solamente podríamos trasladar A hacia donde esté Q, si el punto Q está por arriba. Y en caso de que Q esté abajo, pues podría ser que estuviera aquí, que nos quedaría pues el mismo segmento trasladado hacia abajo, o podría estar a la derecha de P, pero bueno, aquí no hay problema porque estamos tomando una distancia suficientemente cercana para que ahora la distancia de A a B también sea pequeña, es decir, menor que un número epsilon primo. Bueno, los S puntos se definieron para verificar condiciones acerca de la contractilidad de un continuo, de algunos de sus hiperespacios. Entonces, la definición de contractilidad pues es que exista una homotopía entre la función identidad de un espacio y una función constante. Esto, pues intuitivamente lo decimos como que se puede formar el espacio continuamente hasta llegar a un solo punto. El espacio que está a la izquierda, el abanico armónico, es un ejemplo de un espacio contráctil porque se puede contraer a su vértice. En general, pues cualquier cono, ya lo había mencionado Hugo en su plática. Y pues un ejemplo de un espacio que no es contráctil es la circunferencia. Bueno, el artículo donde se definieron los S puntos, pues tiene algunos resultados acerca de la contractilidad. Uno es que si en un continuo tenemos un S punto, entonces estos hiperespacios no son contráctiles, todos los hiperespacios cuya contractilidad es equivalente a la de 2 a la X. Y bueno, tampoco el continuo X va a ser contráctil porque
La contractilidad de X implica la de estos hiperespacios, pero bueno, se puede observar que la demostración de este resultado, pues no es necesario que el espacio X sea un continuo, se cumple para cualquier espacio métrico y bueno, eso lo usamos en el siguiente resultado. Antes de enfocarnos a los productos simétricos, bueno, tenemos una equivalencia acerca de existencia de ese puntos en un continuo y en todos estos hiperespacios. Si P es un S punto del continuo X, entonces nos podemos fijar en el singular de este punto P y va a resultar que es un S punto de cada uno de los hiperespacios que están aquí señalados. Pero también se cumple el regreso. Si un singular es un S punto, entonces el punto P va a ser S punto de X. Eso, utilizando el teorema anterior, pues nos diría, si tú tienes un S punto en X, sabes que su singular es S punto en todos estos hiperespacios y por lo tanto pues no pueden ser contráctiles, sí, aunque algunos de estos no sean compactos como f de X y C infinito de X. Y entonces, bueno, ahora lo que quiero analizar es un poco de cuál es la relación entre existencia de S puntos en un continuo y en sus productos simétricos. Entonces, un primer resultado es, ya hemos mencionado que si tienes un S punto, entonces el singular es S punto Fn de X, pero también puedes combinar pues, cualquier cantidad finita de S puntos para formar un conjunto que va a ser ese punto de todos los productos simétricos a donde pertenezca. Un hiperespacio que es poco parecido a los productos simétricos es f de X, que es la unión de todos los fn's, es decir, los conjuntos finitos y no vacíos del espacio X. Aquí, pues el teorema, bueno, el resultado es más fuerte que el resultado de arriba, porque nos dice nuevamente, si tienes S puntos de un continuo X, entonces te fijas en este conjunto formado por los S puntos y también va a ser ese punto de f de X, pero también se cumple el regreso. Es decir, a partir de un elemento de f de X que sea ese punto, cada uno de sus elementos va a ser ese punto de X, y entonces lo natural sería preguntarse por el recíproco del teorema de arriba. Es decir, si tú tienes un S punto de Fn de X, cada uno de sus elementos tienen que ser S puntos de X o no. Por ejemplo, ya sabemos nuevamente que si R es igual a 1, sí se cumple el regreso, equivalencia en todos los hiperespacios que mencionamos. Bueno, cuando tienes exactamente n puntos en tu elemento de Fn, también se va a cumplir el recíproco. Si esto es un S punto con exactamente n puntos, entonces cada uno de sus elementos es S punto de X. Entonces hasta ahora ya tienes que se cumple para n y para 1 la cardinalidad de P, pero resulta que para los demás números, es decir, mayores que 1 y menores que n, no se cumple el teorema. Este es un intento de ilustrar el ejemplo. Vamos a platicar un poco de cómo se construye. Es un subcontinuo de R3 y entonces eso que está marcado con negro está ubicado a altura 0. Y tienes un segmento horizontal, no sé, lo parametriza de 0 a 1, y entonces aquí divides en una cantidad numerable de intervalos cuya longitud vaya convergiendo a 0, y cada uno de estos intervalos que aquí se ven, bueno, el primero sería toda esta parte. Lo que estás haciendo es pones un punto y aquí se va marcando
una infinidad, una cantidad numerable de intervalos verticales que vayan convergiendo este punto, y bueno, eso lo vas haciendo copiando en cada uno de estos segmentos. Tienes otra vez algo similar. Y lo que dice en la parte de arriba es, bueno, esto es altura cero. Alturas positivas, lo que vas a hacer es como ir rodeando estos arcos. Si lo ponemos aquí abajo se vería algo así. Entonces, altura 1 solamente voy a rodear el primero, y altura 1 entre n, pues se rodean exactamente n arcos de cada lado. Y eso se hace algo similar de la parte de abajo. Entonces, para este ejemplo lo que ocurre es que justo si tomas cualquier número mayor o igual que 3, en este caso se hace así porque para F2 los únicos casos de un elemento F2 pues son uno que tiene exactamente un elemento o el máximo posible, que es 2, y para ese ya sabemos que se cumple el regreso. Pero para cualquier índice mayor o igual a 3, en todas las cardinalidades intermedias, estos elementos señalados como P1 hasta Pi con I en los naturales, en este caso pues te fijas en los primeros R puntos, no van a ser S puntos del espacio, pero el conjunto formado por esos elementos sí es un S punto de Fn de X. Entonces quiere decir que en el teorema anterior pues solamente se puede concluir este regreso cuando cardinalidad de P es n o 1. Para todos los demás pues este mismo espacio nos sirve como contraejemplo. Y pues algo que también nos podríamos preguntar, que bueno, todavía no está una respuesta, es: aquí sé que no hay recíproco en el sentido de que si P sea ese punto, entonces sus elementos lo sean, pero todavía no sé si la existencia de S puntos en Fn implique la existencia de S puntos en el espacio X, porque para este espacio, así como se construyó, estos puntos señalados no son S puntos, pero sí hay muchos otros que lo son, que son precisamente estas intersecciones. Entonces, bueno, por ahora se está trabajando en encontrar pues, un ejemplo, porque la conjetura es que no se cumple recíproco con mi conjetura. Entonces se está intentando modificar este espacio para llegar a un ejemplo apropiado. Este es el artículo que les mencionaba, donde se publica la definición y los primeros resultados acerca de ese puntos. ¿Preguntas? ¿Y para C de X? Bueno, en general para Cn de X la respuesta sí es más. Y que Cn de X tenga ese punto no implica la existencia de ese punto. Sí. Para ninguna N. Sí, para ninguna n igual se puede, no se construye un ejemplo que nos funciona para cualquier n de los naturales. De hecho es bastante sencillo de describir, ¿perdón? ¿Y al revés? Al revés, pues sí se tiene la implicación, porque justo el singular decía que si tiene P ese punto de X, entonces el singular es ese punto de todas las series. En la base. ¿Perdón? No, sí está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuándo sí? Pero bueno, ¿qué tiene ese ejemplo que es el que
la existencia de ese puntos arriba no implica abajo. ¿Cuándo sí vas a tener esos puntos abajo a partir de esos puntos arriba? Es que de aquí no hay mucha relación, digamos, de la implicación de Cn hacia X, porque, por ejemplo, este ejemplo para hacer X nada más, la idea es, tienes un cuadrado y hay que irse aproximando por cosas de esta forma. Digamos, otra vez los podemos construir a altura 1 entre n y que vayan convergiendo al cuadrado. Y entonces, esta parte de aquí, pues se parece al ejemplo que mostraba de cuando no hay ese puntos. Entonces, hay muchos espacios que, pues con que tengas este comportamiento de arcos, por ejemplo, no va a haber ese puntos, pero en el hiperespacio sí, que justo bueno, ese punto en este caso va a ser el mismo cuadrado completo, entonces ahí ya no hay mucha relación y se cumple pues algo similar para cualquier C. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué relación hay entre R y continuos y S puntos? Pues, hay algunos resultados que si tenemos en este caso un punto que sea componente de un RI conjunto, entonces si se va a tener que P es este punto. Bueno, esta fue una pregunta de Bodek en el taller estudiantil de Villahermosa. Una respuesta afirmativa en general, pues sí hay muchos continuos que tienen RI conjuntos, pero no S puntos. Esta es una condición para que sí haya. Y también al revés, pues hay continuos que tienen S puntos, pero que no tienen RI continuos. Entonces, digamos que la relación más fuerte que está es esta. Esa implicación. Sí. ¿Puedo preguntar otra? Sí. Oye, pero RI después cambió casi todos sus conceptos a la visibilidad. En sus últimos artículos hablaba más de visibilidad que de puntos, S puntos o RI conjuntos. ¿Y qué tiene que ver esto con la visibilidad o la nueva visibilidad? Pues de ahí no, en este momento no podría contestar la relación. Es como cuando no hay propiedades de Kelly con funciones de Witt. O sea, algo así. Perdón. Sin la relación exacta entre los dos conceptos, bueno, aplicaciones y implicaciones. Pues, si ya no hay ninguna pregunta, podemos agradecer a Luis por su plática. Y en 6 minutos empezamos con la primera semiplenaria de continuos y dinámicos.